¿Sabes si la tarifa de gas que estás pagando actualmente es competitiva? ¿Sabes cómo poder encontrar la tarifa de gas más barata del mercado? Hola, me llamo Amadeo y en este vídeo te voy a responder a estas preguntas y veremos alguna cosa más relacionada con las tarifas del gas. Como ya hice con mi vídeo de la tarifa eléctrica más barata, te voy a mostrar cómo realizando un pequeño esfuerzo podemos conseguir grandísimos ahorros. Y además, si quieres ver todos los vídeos que ya he emitido en este canal sobre cómo economizar en los gastos de la casa y todos aquellos que voy a emitir, siempre puedes dar al icono que está abajo a la derecha de tu pantalla y suscribirte. Antes de nada voy a repasar cómo funciona la factura del gas. En esta principalmente se nos carga por dos motivos. Una que es el término fijo que pagamos sí o sí y otra que es el término variable que pagamos en función del consumo que realicemos de gas. ¿Cuánto consumo de gas realizamos? Bueno, pues es la diferencia entre la lectura actual tomada en el contador y la lectura anterior. Esta se toma en metros cúbicos y la transformamos a kilovatios hora, que es como nos carga la compañía. Luego, posteriormente, hay unos impuestos sobre los que básicamente pues, no podemos realizar nada. ¿Y cuáles son las tarifas de gas a las que podemos acceder? Están determinadas por el peaje que nos asigne la distribuidora en función del consumo anual de gas que tengamos en nuestra vivienda. Vamos a verlo. En la imagen podemos ver los tres tipos de peaje que existen. Está el peaje RL1, que corresponde a consumos año de hasta 5.000 kWh. Esto normalmente es cuando se usa el gas para la cocina y calentar agua. Tenemos el peaje RL2, que corresponde a consumos año de entre 5.000 y 15.000 kWh y normalmente corresponde a cuando se usa el gas para la cocina, para calentar agua y para el uso de calefacción. Y luego por otra parte tenemos el peaje RL3, que es para consumos año de entre 15.000 y 50.000 kWh, que son grandes consumos, que corresponde al uso del gas para la cocina, agua caliente y calefacción. Ahora que ya sabemos los tramos en los cuales se manejan los peajes, podremos saber a las tarifas de gas que podremos acceder. ¿Sabes el peaje en el cual se encuentra tu vivienda en función de tu consumo? La mía en particular se encuentra en el peaje RL2, porque tengo un consumo año de aproximadamente 8.000 kilovatios hora año. Tal como acabé mi vídeo sobre cómo encontrar la mejor tarifa eléctrica, vamos a hacer lo mismo para encontrar la mejor tarifa de gas. En ese caso, vamos a acudir a la lista de empresas comercializadoras de gas inscritas en la CNMC, en la Comisión Nacional de Mercado y Competencia. Vamos a verlo. Lo que haremos será acudir a un explorador y buscar listado de empresas, mira ya me sale, comercializadoras de gas CNMC. Le damos a Enter y ahora debería aparecer como resultados, viene que aparece en primera posición listado de comercializadoras de gas CNMC, bien, de la sede cnmc.gov.es. Bien, le hacemos clic, vamos a entrar en la página. Bien, aquí tenemos el listado de comercializadoras de gas. Bien, aquí abajo podemos ver, ¿no?, mostrando registros del 1 al 324. Bien, ver así todas las empresas y tal, pues es un poco más complicado. Bien, vamos a descargarlo en Excel, que es más sencillo el tratamiento de datos. Bien, abrimos el Excel y aquí lo tenemos. Bien, aquí lo tenemos, habilitamos edición y vamos a aplicar un filtro en la segunda línea. Venimos aquí, le damos a un filtro y vamos a quitar aquellas empresas que estén dadas de baja, ¿vale? Y vamos a quitar aquellas empresas que sean mayoristas, ¿vale? De esta manera, ahora vemos que tenemos 194 empresas. Teniendo este listado, ahora lo que podríamos hacer es
entrar en todas y cada una de las páginas web de todas las empresas y ver las tarifas que nos ofrecen. Seguramente podremos encontrar la mejor tarifa de todas las que hay, de todas las comercializadoras, porque ya que no hay más. Pero lo que ocurre es que también muchas de ellas, muchas de las empresas, no tienen los precios publicados en su página web. Lo que quieren es que introduzcas tus datos personales para luego mandarte ellos una oferta y también de esa manera recurrentemente publicidad. Pero tampoco queremos hacer eso y además este proceso sería muy lento. Así que lo que vamos a hacer es que en lugar de hacer lo que he comentado, vamos a ir a la factura a ver qué nos dice. Me vengo a las últimas páginas de la factura y veo aquí algunas recomendaciones. En caso de olor a gas, consejos útiles. Vamos a ver qué pone aquí. En cumplimiento de la normativa vigente, le informamos que los consumidores son libres para elegir suministrador y que los comercializadores de último recurso, tienen obligación de suministrarle al precio de la tarifa de último recurso. ¿Esto qué es? Que determine la Administración. El listado de empresas comercializadoras publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se especifica a continuación. La última versión del listado es la disponible en la www.cnmc.es, que es la página web en la que acabamos de estar. Bien, aquí lo que tenemos es un listado de comercializadoras de último recurso. Tenemos 4 empresas y comercializadoras Mercado Libre. ¿Vale? Tenemos algunas más. ¿Y qué es esto de la tarifa de último recurso? ¿O la tarifa libre? ¿O las comercializadoras de último recurso o comercializadoras Mercado Libre? La tarifa de último recurso es una tarifa que fija la Administración y que hay compañías comercializadoras de gas que los precios son TUR, es decir, los precios a los que la Administración fija el precio del kilovatio hora de gas. Mientras que hay otras compañías que ellas mismas ponen el precio de forma libre, al cual tú, si quieres, pues puedes contratar ese suministro de gas. Ahora que ya sabemos lo que es la tarifa TUR y la tarifa libre, vamos a ver cuál es el precio de tarifa TUR y cuál es el precio de la tarifa libre que puede ofrecer cualquier compañía, que evidentemente no tiene por qué ser el mismo, porque cada empresa propondrá o ofertará unos precios, mientras que la tarifa TUR sí que es el mismo, porque es el que pone la Administración Pública. Vamos a verlo yendo al buscador de la CNMC. Volvemos al explorador y en este caso vamos a poner comparador. Bien, ya me sale ahí, tarifas de gas CNMC. Bien, le doy a Enter. Y el primer resultado es el comparador de oferta de energía CNMC, ¿vale? De la página cnmc.gov. Vale, clicamos y esto me lleva a la página web, ¿no? De la CNMC. Bien. Bueno, pues vamos a seguir las indicaciones. Tipo de suministro que desea contratar. Bien, en este caso yo voy a poner gas natural. Iniciar. ¿Vale? En este caso me pide filtro de comparador de ofertas. Bueno, vamos a poner código postal 28080. ¿Vale? Gas natural. Bien, gas natural, consumo anual estimado. Bueno, en mi caso son 8000 kilovatios hora que he comentado. ¿Vale? De donde lo que he hecho es coger el último año de facturas o el histórico que hay en la factura y sumar esos consumos. Servicios adicionales, pues no queremos servicios adicionales, que son mantenimientos y cosas así. Y permanencias, pues tampoco queremos permanencia. Bueno, pues le damos a continuar. Y a ver qué es lo que obtenemos. Bueno. Bien, en este caso vamos a ver. Esto me indica lo siguiente. La primera oferta me indica, ¿no? Comercializadora, oferta, importe anual primer año, segundo año, validez, servicios adicionales, ¿no? Penalización y consulta a detalle. Bien. La primera oferta me sale comercializadora de último recurso, que es justamente lo que habíamos comentado. Y la oferta es tarifa de último recurso. Me dice que el importe anual con el consumo que yo le he dicho son 649,46 euros. ¿Vale? La validez me indica que pone oferta válida solo para consumidores con derecho a TUR, que básicamente son todos.
todos los que consumen hasta 50.000 kilovatios hora año, lo cual evidentemente pues las empresas no se pueden acoger a esta tarifa, pero cualquier vivienda sí, porque es muy extraño que tenga un consumo mayor que el que he comentado. Y luego las siguientes ofertas, ya que estas están ordenadas por precio, por coste año, es de una compañía que se llama CHC Energía, con la oferta X, y esto me dice RL2, me dice que el plan es el RL2, porque el consumo, como hemos comentado al principio, está entre 5.000 y 15.000 kilovatios hora año. Y el importe año es el doble aproximadamente de la comercializadora de último recurso, son 1.267 euros. Y las siguientes compañías son más coste que el que hemos comentado. ¿Qué es lo que ocurre? Todas estas compañías ofrecen tarifas de mercado libre, mientras que esta me ofrece la tarifa de último recurso. Voy a clicar aquí en tarifa de último recurso y me dice que es una tarifa que fija el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se puede contratar con cualquiera de los comercializadores de último recurso. Pueden acogerse a la tarifa de último recurso aquellos consumidores de gas natural cuyo consumo anual sea inferior a 50.000 kilovatios. Bien, y pues vamos a ver detalles. Bien, aquí me pone algunos datos, término fijo, consumo gas, total estimado gas. Bien, vamos a características. Y aquí en características me dice, las tarifas aplicables a partir del 1 de julio de 2022 son las siguientes. Para consumo anual igual o inferior a 5.000 kilovatios, para consumo superior a 5.000 kilovatios hora año e inferior a 15.000, vale, que es mi caso. Vamos a ver, me dice que el término fijo son 10,24 euros cliente mes. Y el término variable son 5,48 céntimos de euro, es decir, 0,0548 euros el kilovatio hora. Bien, hablamos de 5 céntimos de euro el término variable. Vamos a la segunda compañía. Vamos a ver qué tarifas tiene la segunda compañía, CHC. ¿Vale? Vamos aquí a consultar. Vamos también a características, ¿vale? Y aquí podemos ver, ¿no?, que el término fijo es 11,41 euros el kilovatio mes, es decir, creo que es como un euro más caro, y el término variable es a 0,138 euros el kilovatio hora, es decir, 13,8 céntimos de euro. Y, sin embargo, la tarifa de último recurso, estábamos hablando de que era en torno un poquito más de 5 céntimos. Es decir, esta es como es más cara que el doble, es más del doble de cara que la anterior tarifa. Y si mi vídeo te ha gustado, regálame un like y comparte este vídeo con todos amigos, conocidos, familiares, de forma que todos se puedan beneficiar de la tarifa de último recurso, que es más económica que la tarifa libre. Esto es muy sorprendente. ¿Qué diferencia de precios hay entre las tarifas TUR y las tarifas de Mercado Libre? ¿Realmente es así? Si vamos a la página web de Facua, una asociación que vela por los derechos de los consumidores, podremos ver el siguiente artículo. ¿No tienes la tarifa regulada de gas natural? Puedes estar pagando casi 4 veces más. El análisis de Facua detecta diferencias de hasta el 291% en el precio de kilovatio hora en el mercado libre frente a la tarifa de último recurso. Y esto está publicado el 11 de agosto de este año. Y si realmente es así, que lo que hemos comprobado es que es así, ¿por qué ocurre lo siguiente? Aquí podemos ver un extracto de periódico del día 18 de junio de 2022 que dice: la tarifa regulada del gas pierde usuarios pese a ser más barata que el mercado libre. Desde que el gobierno puso techo a las subidas de la tarifa TUR del gas, tiene unos 17.000 suministros menos y el mercado libre sigue copando más del 80% de los clientes, pese a ser hasta un 177% más caro. ¿Y por qué crees que ocurre esto? ¿Quizá la gente al ver que son tan baratas piensan que no son fiables? ¿Piensas que a lo mejor te dejan sin suministro en algún momento? Yo tengo contratado actualmente la tarifa TUR y no tengo ningún inconveniente.
Y para poder cambiarnos de compañía, el proceso es muy sencillo. Simplemente o entramos en la página web de una de estas compañías que tiene tarifa Tour o llamamos al propio teléfono que está publicado en la propia factura que hemos visto. Por lo tanto, hablando con ellos, podremos proceder a aportar los datos que ellos necesitan y cuando se realiza un cambio de comercializador, bueno, básicamente pues uno ni se entera. Es decir, de un día para otro cambias de compañía y el suministro evidentemente pues no se corta y no hay ningún inconveniente. ¿Y tú? ¿Tenías tarifa Tour o tenías alguna tarifa de Mercado Libre y gracias al ver el vídeo has podido valorar si cambiarte de compañía y ahorrarte unos euritos al cabo del año? Venga, déjalo en los comentarios. Suponiendo que la calefacción, la cocina y el agua caliente funcionan con gas, he ajustado los ahorros de la luz. Le añadimos lo del agua y le sumamos la diferencia entre lo que consumiríamos en el agua caliente, en la cocina y en la calefacción con la tarifa Tour en lugar de la segunda compañía que hemos visto en la página de la CNMC. Y esto me da un total de 2.965,6 euros ahorrados si yo tuviera luz, agua y gas. El total parcial se mantiene porque los ahorros son mayores si nuestro suministro es únicamente con luz y agua. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el contenido sobre las tarifas de gas y nos vemos pronto en mi siguiente vídeo sobre cómo economizar en los gastos de casa. Nos vemos.